Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria. Hola a todos amigos, muy bienvenidos al cuarto episodio de esta cuarta temporada, par de cuatros de Libertad o Muerte, y estamos con nuestro panel que se ha vuelto estable y paso a saludar a la fémina del grupo desde la costa de nuestro país, la señorita Claudia Vera. ¿Cómo está el día de hoy? Buenas noches, estoy muy bien porque hoy día estaba nublado en la mañana, así que eso me hace feliz. En la tarde sale el solcito, pero tímido, así que esta época me encanta, así que estoy feliz, lista para el programa. Oye, qué maravilloso, qué maravilloso. De hecho, esa nubosidad se vino recién como en la tarde, en la noche, estos días que se graba aquí. Este verano-otoño que estamos viviendo. Y continuando con las presentaciones, el señor de los controles, Don Infierno Cercano. ¿Cómo está el día de hoy? Estoy bien también, fíjate. Bastante contento. Creo que hay cosas ya que se están haciendo evidentes en la situación del país. Estoy viendo estos hueones del oficialismo, cayendo en sus contradicciones, y estoy disfrutando. Qué genial, weón. Es como ver cuando quien tú deseas que le pase algo, le pasa. Claro, perdón que continúe, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú veis la tragedia explotando en este país que se está yendo al carajo, y veis cómo le explota en la cara, y como no me importa el resto de la gente, no me preocupa, entonces simplemente disfruto. Es maravilloso esa sensación. Y continúo con la ronda de presentaciones y, por último y no menos importante, nuestro hombre del futuro, el corresponsal Reuters de la Alianza, don Ricardo Sánchez. ¿Cómo está el día de hoy? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea desde donde nos estés sintonizando de Arica a Punta Arenas o más allá de nuestras fronteras. Hemos preparado un programa muy especial para todos ustedes, esperamos que lo disfruten de principio a fin y que se queden con nosotros y compartan este episodio en sus importantes redes sociales. Muchas gracias. Hoy sí, en todas sus redes, para que así el algoritmo, a pesar de castigar a este canal, a este pequeño, pero parece que influyente canal, nos hacen mierda con los strikes o con las bajadas, weón, y nos empiezan a sacar, weón, los shadow baneos que se pegan. Es importante que compartan para que se vaya escuchando más. Y ahí aproveché este intertanto para que tomara un poco de agua, don Ricardo, porque ahora se viene... ¿Qué tienes para contarnos el día de hoy, Ricardo? Claro, amigos, por supuesto, tenemos que empezar nuestro periplo internacional conversando acerca de lo que está ocurriendo esta vez en el marco de la guerra entre Israel y Hamás, donde Israel tilda de delirantes las demandas de Hamás por una tregua y declaran: no nos someteremos a sus exigencias. Recordemos que Israel ha declarado que ha tildado de delirantes las demandas del grupo islamista Hamás, que exige un alto al fuego integral y la retirada de las tropas israelíes del enclave palestino para sellar un acuerdo de tregua en la Franja de Gaza y el canje de rehenes por presos palestinos, y admitió que no se someterá a sus exigencias. Hamás rechazó una vez más una propuesta que contaba con el apoyo estadounidense y reiteró sus exigencias extremas: un fin inmediato de la guerra y una retirada completa de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza. El grupo islamista palestino informó el lunes en la noche a los mediadores de Qatar, Egipto y Estados Unidos que mantendría estas condiciones para el alto al fuego, como viene haciendo prácticamente desde el inicio de las negociaciones, a lo cual el primer ministro israelí Netanyahu llama la retirada de las negociaciones y de los negociadores israelíes. La posición de Hamás demuestra claramente que no está interesado en continuar con las negociaciones para llegar a un acuerdo, y es un testimonio desafortunado del daño de la decisión del Consejo de Seguridad, señaló en un comunicado el primer ministro. Y ahora tenemos que ir
esta vez a Estados Unidos, donde ha ocurrido un inesperado accidente. Declaran el estado de emergencia en Baltimore tras el colapso de un puente y descartan indicios de terrorismo. La policía de Baltimore descartó indicios de actividad terrorista tras la colisión de un barco contra el puente Scott K. Bridge de Baltimore. Según expresó el comisionado de policía de Baltimore, Richard Worley, no han encontrado evidencia de terrorismo o de que el puente haya sido atacado. La colisión del carguero Dalí contra la estructura, reportada en la madrugada de este martes, ocurrió después de que la embarcación perdiera la electricidad, según consigna la agencia de noticias EFE. El accidente dejó 7 personas desaparecidas después de que algunos vehículos cayeran al río, y hasta el momento 2 personas han sido rescatadas desde las aguas, mientras que una está gravemente herida. Y ahora tenemos que hablar acerca de lo que está ocurriendo esta vez en la isla de Cuba, donde comida, corriente y libertad. Estamos hablando de que la protesta ciudadana se reactiva en Cuba. Las movilizaciones masivas del pasado fin de semana en la isla son respuesta al hartazgo de los ciudadanos ante la rampante escasez. El gobierno pone parches al descontento y busca culpables. A ver, ¿dónde podrán estar buscando los culpables esta vez? En Estados Unidos. Estamos hablando de que la movilización callejera que comenzó en un barrio de la ciudad de Santiago de Cuba cerca de las 2 de la tarde para la noche del domingo se había multiplicado en otras provincias del país como Matanzas y como la provincia de Artemisa. Si las primeras demandas fueron de comida y de corriente, los manifestantes también gritaban libertad y abuchaban directamente al actual presidente. El gobierno cortó inmediatamente el internet para evitar que se reportaran los sucesos o se extendieran a otras zonas del país, pero varios alcanzaron a compartir imágenes donde se ven cientos de personas que también gritaban a coro frases como patria y vida, que ha devenido en el himno de las protestas. Y bueno, siguiendo nuestros periplos por las islas del Caribe, tenemos que hablar ahora acerca de Haití, donde el hambre se extiende. Declaraciones de varias personas que han denunciado que se acuestan con el estómago vacío. Estamos hablando de que el estado fallido de Haití se ha convertido rápidamente en una falla para los jóvenes de la ciudad. Meses de agitación, inestabilidad política tras el asesinato del presidente anterior, el presidente Moïse, en julio de 2021, han culminado en una actual ola de violencia extrema, donde las pandillas se están debatiendo el control de los territorios. Los combates ya han cobrado miles de víctimas, desde aquellos cuyos cuerpos yacen esparcidos en las calles, como otros y que se han visto obligados a abandonar su hogar desde el agosto pasado y ahora viven en medio de cines y de otras edificaciones que están abandonadas. Estamos hablando de alrededor de 100 familias que se han instalado en un campamento improvisado en un edificio abandonado. La situación en Haití ciertamente es muy, muy grave. Pero ahora tenemos que hablar acerca de Ecuador, donde un nuevo crimen ensombrece la política de este país. Estamos hablando de que asesinaron a balazos a la alcaldesa de la región de San Vicente. Brigitte García, de 27 años, era la alcaldesa más joven de Ecuador. Su crimen se suma a la larga lista de autoridades asesinadas recientemente en medio de la grave crisis violenta que sacude este país. La policía de Ecuador anunció el domingo que Brigitte García, alcaldesa de la ciudad costera de San Vicente de la provincia de Manabí, fue asesinada a balazos. Y ahora tenemos que hablar acerca de lo que está ocurriendo en Uruguay, donde más de 6.000 personas han sido desplazadas por inundaciones que afectan a este país. Las fuertes lluvias y vientos huracanados han afectado a Uruguay y dejaron miles
de personas afectadas por las inundaciones que han ocurrido en este país. Estamos hablando de un total de 6.000 personas que han sido desplazadas por las inundaciones que se han registrado en distintos departamentos, y los más afectados han sido el departamento de La Florida, San José y Durazno. Así lo detalla el informe del diario del Sistema Nacional de Emergencias de este país, donde se destaca que hasta el domingo el total de personas desplazadas había aumentado al número anteriormente mencionados. Y ahora tenemos que desplazarnos. En este caso, nuestro barniz informativo tiene que desplazarse a Japón, donde se eleva una alerta por una enfermedad carnívora. Se reporta un brusco aumento de infecciones que han empezado, este año. Las autoridades de este país incrementaron una alerta con respecto al alza de estos casos, y las autoridades sanitarias de Japón han ido reportando este incremento de estas infecciones por una variante común de un virus denominado estreptococo, conocido popularmente como la enfermedad carnívora. Esta cepa está demostrando ser especialmente peligrosa, con una tasa de mortalidad del 30%, instando a la población a tomar medidas higiénicas y preventivas de manera rigurosa. Tokio, el epicentro del brote, ha reportado un total de 88 casos. La mayoría están siendo tratados en cuarentena, y el incremento es particularmente significativo en el área de Kanto, donde se encuentra la capital japonesa. Se ha observado también un aumento en otros países como Suecia, Argentina y Canadá. Ahora tenemos que hablar de lo ocurrido recientemente en Moscú, donde tras una masacre aumentan a 182 muertos en medio de un atentado terrorista. Estamos hablando de que el grupo yihadista Estado Islámico, quien asumió la autoría del ataque, y las autoridades rusas también apuntan a una pista ucraniana, afirmando que los atacantes intentaron huir a Ucrania, donde supuestamente tenían contactos. El Departamento de Sanidad de Moscú confirma un total de 182 muertos en el ataque el pasado viernes a una sala de conciertos denominada Crocus City Hall. El último balance, en este balance publicado por el medio ruso el pasado domingo. Todo lo anterior, conforme a los servicios de emergencia, han ido extrayendo cuerpos sin vida de los escombros del recinto incendiados por los atacantes. Lamentablemente, triste noticia. Pero tenemos que continuar con nuestro periplo internacional. Esta vez vamos a hablar de lo que está ocurriendo en El Salvador, donde el presidente Bukele ha desplegado 5.000 militares para erradicar lo que queda de las pandillas. Un grupo de 5.000 elementos del ejército y de la policía de El Salvador fueron desplegados este lunes en 4 localidades del departamento de Chalatenango, tras 2 homicidios reportados en la zona hace unos días, según publicó en la cuenta de X el presidente Nayib Bukele. El mandatario señaló en un mensaje en dicha red social que ya se capturaron los culpables y, de acuerdo con Bukele, son miembros de la pandilla Barrio 18, Fracción Sureños. El bloque de seguridad, que abarca las localidades de San José de Canasque, San Antonio de los Ranchos, Patonico y San Isidro Labrador, busca desarticular este grupo por completo. Agregó el presidente Bukele: no nos vamos a detener hasta erradicar lo poco que aún queda de las pandillas. Y bueno, hablando de pandillas, esta vez tenemos que trasladarnos a México, donde se ha encontrado un macabro hallazgo, que son nada más y nada menos de 5 cadáveres con signos de violencia en una carretera de Jalisco. El macabro hallazgo ocurrió en la vía que une Encarnación de Díaz con Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco. Y según informó la policía del estado a las 5:25 de la tarde del pasado lunes, donde alertaron de estos cadáveres.
Las víctimas corresponden a 4 hombres cuyas edades van desde los 32 años hasta los 42 años. La quinta víctima, sin embargo, es una mujer de aproximadamente 25 años. La Policía de Investigación y los agentes del Ministerio Público pertenecientes a la Fiscalía Especial del Distrito 3 realizan las indagatorias para establecer estos hechos. Sin embargo, cabe destacar que el gobierno mexicano está atribuyendo estos hechos al cartel Jalisco Nueva Generación. Y ahora tenemos que ir a Argentina, donde el gobierno de Javier Milei ha publicado un informe donde niega la cifra de los 30.000 desaparecidos durante la dictadura, declarando que efectivamente es una cifra inventada. Según un exguerrillero y varias declaraciones que han podido recolectar los integrantes del gobierno de la nación argentina, había alrededor de 4.000 personas desaparecidas que, según las Madres de Mayo, no habían presentado esta cifra. Le dijeron que no podían hablar de genocidio y les pidieron que volvieran más adelante cuando tuvieran más cifras. El gobierno de Javier Milei negó este domingo esta cifra de desaparecidos durante la dictadura militar argentina que se produjo entre 1976 y 1983, tras difundir un video en redes sociales donde se afirma que el número es inventado. En el Día de la Memoria, cuando se cumplen 48 años del golpe de Estado en el país, en la Casa Rosada, en la sede del Ejecutivo, se emitió un documental corto en la cual este exguerrillero informó haber inventado este número mientras estaba exiliado en los Países Bajos y lo calificó como un gran negocio. Estamos hablando de Luis Labraña, es guerrillero de distintas organizaciones paramilitares como los Montoneros. Dijo que fue el gran negocio de los desaparecidos, pero este número fue gestado nada más y nada menos que en Holanda. Interesantes declaraciones. Y finalmente, para cerrar nuestro periplo internacional, tenemos una declaración bien interesante emitida por varios líderes latinoamericanos, donde estamos hablando de que se consolida como una dictadura. Estamos hablando de la alerta por las elecciones de Venezuela. El canciller de Uruguay aseguró que Venezuela se está consolidando como una dictadura y que el proceso electoral de dicho país se ha desvirtuado por completo. Por su parte, el gobierno brasileño manifestó su preocupación por el desarrollo del proceso electoral en Venezuela. Los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay han expresado su grave preocupación ante los persistentes impedimentos de la inscripción de varios aspirantes a la carrera presidencial en Venezuela ante el Consejo Nacional Electoral. Y efectivamente, el régimen venezolano ha hecho todo lo posible, lo imposible, por desarticular todos los mecanismos que permiten que la gente se inscriba, se registre o quiera pronunciarse, digamos, su interés en participar en la contienda electoral, lo cual ha violado varios de los acuerdos que se suscribieron en Barbados, donde el gobierno se comprometió a respetar la voluntad popular. De acuerdo con esto, los gobiernos de 7 países exhortaron a que la situación sea reconsiderada para finalizar el periodo de inscripciones y que las ciudadanas y ciudadanos que cumplen con los requisitos de la Constitución logren ser debidamente inscritos a fin que el hermano pueblo venezolano pueda elegir libremente su próximo gobierno. Y esto sería lo que tengo que comentarles, muchachos, en esta gira internacional. Los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo, por el periplo internacional, como nos decías. Siempre es importante conocer qué es lo que sucede más allá de nuestra insignificante pecera. Pero quiero proponerle un tema, según nuestra pauta también, para que nuestros auditores tampoco lo podemos soltar, el tema muy fácil. Y tiene que ver con la escoba que está en el ámbito de educación actualmente. Tenemos, pero cientos de estudiantes sin matrículas, el suicidio de una profesora por las amenazas que tuvo por parte de una alumna y de su familia,
y la charla sexual que tuvieron niños de quinto básico, weón, en Arica, en donde le hacían preguntas que eran de cabaret, weón, no sé. Y ahí quiero hacerte la consulta a ti, Jorge, respecto de este inicio de año. ¿Cómo vislumbras tú el desarrollo de este 2024? Asqueroso lo vislumbro. Hay varias situaciones aquí que mencionaste. Para empezar, respecto al tema de las matrículas, bueno, se ha visto a lo largo del país que hay un problema a la hora de la selección de los cupos, donde se está dando una preferencia que yo creo que no corresponde a hijos de migrantes. Yo creo que eso no corresponde. Entonces hay muchas de esas plazas que en realidad dicen no, que son estatales y son gratis. No son gratis. Usted las paga con sus impuestos. Básicamente todo lo que es estatal, todo lo que hace el Estado, lo hace con la plata que pagamos todos de impuestos, de un montón de cosas. Entonces todos le estamos financiando la educación, la salud, los servicios sociales a los migrantes que están entrando de manera que no corresponde. Distinto es el caso de los inmigrantes que entra por la puerta, que hace sus papeles, que trabaja, que tiene un contrato o no lo tenga, pero que entró como corresponde, siguiendo nuestras leyes, que es lo que corresponde. Bienvenido sea si quiere entrar así, bacán, me alegro por usted y yo le doy la bienvenida. Pero al que quiere entrar entrando por la ventana, no, a esos buenos nada. Y yo lo lamento en ese sentido porque a mí me interesa harto el tema niñez y me da lata decirlo, pero creo que esos cupos a esos niños no les corresponden. Porque si vamos a ser solidarios, si vamos a ser empáticos, si vamos a ser buenos en este gobierno culiado buenista mierda, primero tenemos que ser buenos con la casa, con los cercanos, con los propios. Si no, weón, si no estamos podridos por dentro. Ya hay que partiendo por ahí. Ahora, respecto a lo que dijiste de esta charla, que seguimos con la repugnancia y que tiene obviamente relación con esto de la autonomía progresiva y todas esas mierdas progresistas, que es la libertad sexual, y las preguntas que incluía que son repugnantes, tiene que ver con eso, con de construir la sociedad, con de construir ética y moralmente a los niños, ¿cachai? O sea, porque claro, ¿tú cómo vas a tener familias bien constituidas, con valores, ¿cachai? No necesariamente tradicionales, pero con valores de sentido común, si a la hora de la niñez tú corrompes eso y lo alejas de eso? Entonces no puedes esperar que estos niños que le están enseñando pura mierda terminen convirtiéndose en adultos responsables y productivos para la sociedad. No va a pasar. Entonces tiene que ver con eso, porque en la medida que tú deformas la educación y el aprendizaje del niño, tú te haces cagar también las familias que esos niños van a construir. Van a hacer unas mierdas, van a tener hijos, weón, criados por los abuelos, que eso ya se ve harto, pero imagínatelo multiplicado por 100, ¿cachai? Y donde los papás, weón, no se hacen cargo de los hijos, andan drogándose o no están ni ahí, o se la suelo que los pasen los hijos, weón. Y eso es bien delicado porque, por ejemplo, hay muchas personas, me incluyo, yo, por ejemplo, algún día quiero tener hijos, pero mientras yo a un hijo no le pueda dar el mejor pasar posible, no lo voy a hacer, porque uno tiene que hacerse responsable de ese tipo de decisiones. Así que yo creo que esto tiene que ver con irresponsabilidad, tiene que ver con inmadurez y sobre todo con la dejadez y pocos pantalones, weón, y poco amor que tienen los papás de esos niños que permiten esta mierda, weón, y no ponen el grito en el cielo, weón, y desatan el infierno, porque eso es lo que deberían hacer. Estamos, weón, ante una piara de funcionarios ideológicos. Hay ideología por todos lados. Yo pienso que las personas ya se están dando cuenta y espero que se den cuenta, pues weón, o sea, por favor. Ahí quiero consultarte a ti, Clau, respecto de lo mismo, de todo esto que ocurrió, de los 3 temas que aproveché de consultar porque tienen que ver con lo mismo. Los estudiantes que no tienen matrícula. A uno que increpó a Carabineros, un Ceremi de educación, y tuvo una discusión con un alumno, bueno, que le preguntaba al alumno algo, pero de toda lógica. ¿Por qué que ese alumno que había hecho mérito, que tenía muy buenas notas, no estaba en un colegio de excelencia y sí otro alumno, bueno, que había tenido promedio 4 o tenía menos promedio que él y tenía mucho mérito, mucho menos mérito? Y hablaron del efecto de los pares, weón. Lo que tiene que ver con el suicidio de la profesora Catherine Yoma,
a pesar de ser activista feminista y todo, no veo a los feministas, a lo mejor me salté noticias y todo, pero 7 meses pasaron. 7 meses desde que esa profesora interpuso, weón, el anuncio de que se le estaba siendo amenazada. ¿Qué hizo la Corporación de Educación? Le asignó otro colegio con menos horas. Estaba ganando cerca de 300 lucas esa profesora. Buena manera de apoyar. Y el último, para terminar la burbuja, Clau, que te voy a tirar ahora, es lo que tiene que ver con esa charla de sexual, bueno, a los niños, lo mismo que estaba hablando con Jorge. Ahora solamente te agregué datos de esa charla sexual, da asco poner más datos, tú ya los conoces, ya lo hablamos. Pero ¿qué piensas de estos 3 casos hasta ahora? Y de la respuesta obviamente del ministro, pues, bueno, que fue un error en los protocolos respecto de esa charla. Justo te iba a comentar el tema ese del alumno que increpó a este gallo de educación. ¿Megamente? El mismo. Y cachaste que respondió como las pelotas. Se dio vuelta como es lo mismo, para variar. Cantinfleó un rato. Ideológico, obvio. Sí, pues, obvio. ¿Sabes qué? Yo creo que es lo que quieren hacer estos gallos. No les importa que existan más de 3.000 alumnos sin matrícula. Para ellos mejor si le dan educación a extranjeros, porque me imagino que va a empezar a que después van a votar por ello, que yo creo que muchos de ellos lo van a hacer, y no les importa la educación, si quieren tener a gente ignorante, porque recuérdense que cada vez que alguien sale a flote, si alguien sale y de ser pobre pasa a la clase media, para ellos ya no les sirve su revolución. Por lo tanto quieren gente más inculta, gente que sea manejable. Entonces este tema no es tema para ellos, solamente es tema cuando son oposición, porque si hubiese estado cualquiera de, no sé, Piñera, estarían corriendo en círculos, porque Piñera, ¿cómo debe tener a 3.000 personas, 3.000 alumnos sin matrícula? Ahí sí que sacan la voz. Lo mismo que para esta profesora que se suicidó. Me imagino que el que la acosó o el que la amenazó o el que hizo algo, porque la amenazaron de muerte, creo que un apoderado y un... Y la alumna, hijo. la hija. Sí, claro. La hija, es una niña. O sea, me imagino que el gallo tenía más poder, no sé si será narco, no tengo idea si tendrá más influencia que la misma profesora. Entonces, las feministas obviamente no hacen nada, porque me imagino que les dijeron que no tenían que hacer nada. Y el encargado de darle protección o de apoyarla no hizo nada tampoco. Entonces la cambiaron, le bajaron las horas, 300 lucas, nadie viene con 300 lucas. Y me imagino que ella venía con una carga, además quizás de otras cosas, que no soportó el peso y se suicidó, lamentablemente. Y bueno, ahora creo que sacaron la voz, hicieron como una marcha, pero como que no sirve de nada. A esta altura ya no sirve de nada si ella está muerta. 7 meses, Clau, pasaron. Antes, solo que te interrumpa, 7 putos meses. No, está bien. Y ahora vienen a reclamar, weón. Sí, pues, exactamente, pasó harto tiempo. Y ¿para qué hablar el tema de las preguntitas? Pues si yo creo que siempre nosotros hemos hablado o hemos mencionado el tema de los peligros que tiene la democracia, porque ellos usan el título de la falsa democracia, como decía Fidel. Para él la falsa democracia los ayuda en la revolución porque se apoyan de eso. Hablan de democracia porque tienen que hablar, decir, contar, tienen que pasar materia, y ellos hablan de que obviamente la sexualidad es importante. Claro que es importante, pero como se pasaba siempre en el colegio. Los niños tienen que saber de educación sexual, pero no tienen que meterle esa mierda que es pura degeneración, porque dentro de las preguntas que pueden ser acorde al tema, le meten esta mierda de que hay la ideología de género, que qué harías tú, que el condón, que qué con todas esas estupideces que supimos, que son una asquerosidad, porque solamente un degenerado podría preguntar eso a niños, ¿cachai? Entonces se aprovechan y después sale algún hueón diciendo, ay, perdón, es que eso no estaba, entonces vamos a hacer un sumario, vamos a ver que no corresponde, y empiezan a hablar del tema. Pero si este apoderado no hubiese dicho nada, no hubiese pasado piola, como pasó piola. ¿Te acuerdas que en Talca me parece que hubo un tema igual? En 2 regiones pasó algo antes, que fue hace más de un año. Donde le hicieron un examen y los manosearon a los niños. Exactamente. Y ahí quedó, y no pasó nada. Y no pasó nada. ¿Cómo va a pasar con este tema también? Porque no pasa nada. Pues la derecha también es tan estúpida que no reclama por eso.
debiesen estar haciendo escándalo y haciendo lo que hacían ellos antes, que por toda acusación constitucional o alguna cosa, en estas cosas sí deben hacerlo, no en estupideces, como hacen a veces acusaciones o quieren levantar acusaciones por estupideces. No, esta vez sí que tienen que hacerlo. No entiendo cómo no lo hacen, pero eso, lamentablemente, el progrerío y toda esta mierda de gobierno que no le importa nada y avala, bueno, el discurso es distinto, ¿no? Porque ellos salen hablando de que nosotros vamos a hacer esto, pero finalmente no hacen nada, porque les conviene, no les sirve hacer algo. Sí, y ahí es donde vemos los efectos, weón, de esta puta ideología, weón, se ciegan, las personas se ciegan. Y yo insisto con lo que dije en el Cultura y Libertad de esta semana, que los invito a verlo, estimados auditores, respecto a que la izquierda trata de cientificar, es decir, hacer entrar en la ciencia su ideología. Y ahí es donde entramos en discusiones, bueno, con las personas que pensamos de otra manera, más lógicamente. Y claro, tenemos, por ejemplo, un plan de ideología de género, pero incrustado dentro del aparato estatal y del Ministerio de Educación. De hecho, los niños, y me consta, los niños, por ejemplo, de séptimo básico ahora le están haciendo ideología de género. Y eso no corresponde, bueno, a un ramo que tiene que ser, por ejemplo, como biología, que tiene que estar fundado en conceptos científicos. Ya ellos verán qué piensan después, pero no pueden estarle adoctrinando y diciéndole piensen así o piensen así. No puede ser que una persona de séptimo básico le estén haciendo pruebas para saber qué mierda significa cisgénero, por ejemplo. Y eso me consta, está. Y hasta ese punto está degradada la educación hasta el día de hoy, con motivos ideológicos, porque eso no tiene ningún sustento científico, aunque les duela. No tiene ningún puto sustento científico. Y ahí quiero consultarte a ti, Ricardo, como para terminar la ronda que estamos haciendo respecto a estos tres temas. Estudiantes sin matrícula, eran 3.000 estudiantes aproximadamente sin matrícula, pero el ministro se limitó a decir que son 1.700 estudiantes que están doblemente matriculados. Hay que mandarle un WhatsApp o un Twitter al ministro para decirle que 1.700 por 2 son 3.400, no 3.000, pero bueno. Dice que están doblemente matriculados, ¿ya? Entonces, como si 1.700, no es nada, 1.700 niños, 1.700 jóvenes que no van a estudiar, así que importa una raja. Lo que tiene que ver con el suicidio de la profesora y esta charla a los niños de quinto básico, Ricardo, por favor. Oye, bueno, yo creo que las matemáticas de grado de este gobierno han estado altamente demandadas, porque esta gente cada vez que habla es una metida de pata tras otra, o sea, es una cosa... Catrasca le dicen, catrasca, cagá tras cagá. Sí. Bueno, terrible. El gran detalle de esto, y de hecho tú te das cuenta de la hipocresía que representan todas estas feminazis, por ejemplo, que cuando tú las tienes que ver defendiendo los derechos de las mujeres, por lo menos lo que ocurre con las mujeres en el Medio Oriente, lo que ocurre con esta profesora que tristemente no encontró otra solución a sus problemas, y tantos otros casos que han ocurrido, pues cuando ya no es funcional a la agenda, son simplemente ignoradas y son unas hipócritas. Y tristemente hay que decírselos en su cara cada vez que se tenga la oportunidad de hacerlo. Ahora, con respecto a lo de las matrículas de los estudiantes y todo esto, es parte de la misma agenda para destruir la sociedad, en el sentido de que están deteriorando la calidad de la educación de una forma terrible, están destruyendo los cimientos de la sociedad y, por supuesto, están cada vez más preocupándose de crear esta serie de personas disfuncionales donde ya ni siquiera se sabe diferenciar de la amabilidad de una agresión. Entonces es terrible, o sea, estamos creando hombres pusilánimes que no saben ni siquiera cuidar a sus familias. Es una causa de la sociedad, y por eso es que los padres tienen que defender su derecho preferente a educar, y por eso es que siempre que les comento de habla con tus hijos de política antes de que el profesor de historia les lave la cabeza, es lo mejor que se puede hacer. A los muchachos no se les puede dejar solos
tenemos que hacer nuestros papeles de mentores, bien sea de esta ayuda, de este conversar en la casa, y no dejar a los niños a merced de las redes sociales y de los dispositivos inteligentes, que lo que están haciendo es embruteciendo a la sociedad cada vez más. Así es, efectivamente. Y para cerrar el punto, un pequeño dato que considero que tenía razón esta profesora. Ella fue activista feminista en la ciudad de Antofagasta, y ella de hecho encabezó la coordinación masiva de una coreografía que se llama Un violador en tu camino, del colectivo Las Tesis. Ella coordinó eso. Y tristemente fueron violados los derechos humanos de ella. Su dignidad, su derecho a desempeñar una función para la cual estudió, que se supone la apasionaba ser docente. Y efectivamente se encontró con un violador en tu camino, con el Estado. El Estado no hizo nada por ella. Y ahí estamos, 2 metros bajo tierra, un montón de hueones gritando sobre la tierra, y no va a pasar nada. Y pasando al otro punto de nuestra pauta, hay una, bueno, tenemos 2 puntos que se relacionan un poco, pero tiene que ver con la dirección económica del país. Y ahí quiero hacerte una pregunta bien puntual a ti, Jorge, respecto de cómo se está viendo, por ejemplo, lo que es la inflación, lo que es la falta de capitales y de inversión por la pésima, nefasta y contumaz dirección de esta administración. ¿Cómo lo ves tú desde tu nicho, desde la parte, por ejemplo, del microempresario, de la persona que emprende, del emprendedor? ¿Te ha tocado a ti? ¿Has visto ejemplo? Sí, la verdad es que me descoloca un poco tu pregunta y me deja un poco confundido, porque estamos celebrando que Chile está creciendo a un 0,2%. O sea, el país está avanzando, ya escuchamos a la ministra Toá, el país está mejor, hay más seguridad, estamos creciendo. Entonces, la verdad es que confunde un poco tu pregunta, viejo, pero yo veo con optimismo esto, porque yo veo que las políticas económicas, esta reforma de pensiones que quieren meter, weón, y todo esto que está haciendo el gobierno y nuestros políticos estimados, me refiero a la izquierda, a los comunistas de Chile Fuimos, y a todos esos weones, yo sé que están actuando con la mejor de las intenciones, por el bien del país, weón, por el bien de todos los ciudadanos, y haciendo su mejor esfuerzo porque las cosas mejoren. Bueno, lo que decís tú, Jorge, efectivamente tiene que ver con esta contracción, weón, y el problema que tenemos actualmente, porque de hecho el PIB, el Producto Interno Bruto, lo que llega, la chauchera grande, por así decirlo, se contrajo un 1% interanual en el primer semestre del 2023, de hecho. Esto viene desde el primer semestre del 2023, y ustedes que nos escuchan, estimados auditores, les va a venir un déjà vu con lo que les voy a decir. Pero esto se debe a los efectos retrasados de la contracción fiscal del 2022, tras el gasto que hubo el 2021, cuando se hicieron los retiros. Estos efectos económicos son los que estamos sufriendo actualmente, impulsados por quienes están en la administración, que ahora les vino un ataque de responsabilidad fiscal, y si ustedes les piden un retiro, por favor no, ¿cómo se les ocurre? Sin embargo, antes era un derecho del pueblo y vamos a hacer barricadas para que nos den nuestra plata, ¿no? Y ahí te quiero consultar a ti, Clau. Tú en tu trabajo, en tu función, en lo que haces, ¿has visto esta contracción? ¿Te ha tocado verla de alguna manera? ¿Te ha tocado presenciar esta baja en el dinamismo económico? Sí, ha pasado dentro del ámbito de las telecomunicaciones, de que han despedido mucha gente, no solamente donde trabajo yo, sino que también en otras empresas. Y de hecho el otro día vi, no sé si ustedes también lo vieron, de que me estaban pidiendo la quiebra, pero bueno, me imagino que son malas políticas, mala inversión, no sé qué habrá pasado ahí, pero no solamente en esa área está como alicaído, sino que en muchas. Imagínate lo que está pasando con la siderúrgica. Oye, Clau, y ahora que estás hablando, perdón, de telecomunicaciones, y tú cachaste el problema que hay entre Claro y la fusión con BTR, que BTR reculó con lo que es la inyección de fondos y se quedó solamente la compañía de Slim, de Carlos Slim, que es Claro, del mexicano. Ellos invirtieron solamente actualmente en esa fusión y también tienen un problema ahí porque están decidiendo si vender o no, o cómo se haría esa repartición.
o sea, imagínate, po, de mal en peor, porque si reculan con algún acuerdo, obviamente, claro, no le conviene, porque BTR tenía como su fuerte en hogar, Correcto. en televisión, hogar, y claro, podrías decir que estaba más fuerte en telefonía. Y podían fusionarse y potenciarse alguna cosa, pero no había escuchado eso. Fíjate, voy a leer de qué se trata. Malpo, ¿qué querés que te diga respecto a la otra empresa? Porque no... ¿Qué más quedaría? Movistar. Bueno, sí, pues se ha visto esa contracción, y aparte que estos miserables, imagínate, estaban... decían que Chile ha crecido y vamos en buen término. Weón, qué mediocridad más grande. ¿Cómo podéis celebrar un 0,2%? 0,2, o sea, no podéis ser más mediocre. Y obviamente, para que la gente o los arbolitos celebren, ay sí, pues Chile está creciendo, entonces como lo dijo el saco de bolas, ¿cachai? Que además lo dijo el ministro y todos los otros weones repitieron, porque no sé si se fijaron que en todas las redes sociales ellos celebraban, se pusieron de acuerdo para todos celebrar que Chile estaba creciendo. Y obviamente también algunos le recordaron, siempre hay un tuit del Merluzo en donde se les recuerda que él reclamaba porque en algún momento Chile con Piñera creció un 1,6, 1,4 por ahí, y eso para él era terrible, pero ahora él está celebrando 0,2%. Son un chiste, son un chiste, de verdad. Insisto, a los únicos que les sirve este discurso es a los body lovers que le celebran todo, ¿cachai? Bueno, se cura, hace un asado y es maravilloso, anda en bicicleta y es maravilloso, porque ese tipo de cosas celebran. No pueden celebrarle ninguna otra cosa al gobierno porque son, o sea, en todo hacen agua, en seguridad, en temas de, no sé, financiamiento, en todo hacen agua. No sé si vieron también a la Vallejo, que salió hablando del litio y que nosotros vamos a, como que ahora iban a repuntar el tema del litio, la explotación público-privada. Bueno, ¿qué onda? ¿A quién engañan con eso? A los estúpidos que lo siguen nomás, nada más que eso. De mal en peor, porque querés que te diga. Y de hecho, lo que reclamaba este pobre imbécil es el tema del crecimiento. Y efectivamente era sobre un punto, eso es fijo, que sobre un punto, bueno, había crecido la economía, pero estos tipos, bueno, tienen el acumulado de todo 2023, todo 2023 un 0,2%. Que el que están disfrutándolo, bueno, y champaña, y habrán pedido pizza y estar haciendo un asado, bueno, porque tiene la posibilidad de hacerlo. Hay personas que él no sabe, pero hay personas que terminan el mes comiendo arroz con salchicha, con suerte. Y ahí te quiero consultar a ti también, Ricardo, respecto de este tema, de este manejo económico. ¿Cómo lo ves tú y cómo podrías ver tú efectivamente el impacto que tiene que ver con por ejemplo, las criptomonedas, y cómo han subido y cómo ciertos valores ya están pasando del fiduciario a lo que tiene que ver a lo cripto? Que eso está bien subterráneo, casi nadie habla de eso. ¿Tenías algo tú que decir respecto al desempeño económico? Oye, por supuesto, el desempeño ha sido bastante interesante, sobre todo en la parte de las criptomonedas. Esto por varios revuelos que han ocurrido a nivel noticioso, y sobre todo por el pobre desempeño de los gobiernos en materia económica. O sea, digamos que el gobierno norteamericano imprimió una cantidad gigantesca de dinero durante los sucesos de la pasada sopa china, y imprimieron también dinero para solventar las crisis económicas que han ocurrido. Recordemos que en Estados Unidos también ocurrió la famosa burbuja la burbuja automotriz, donde la gente pues no pudo pagar los créditos de sus vehículos, y los vehículos pues fueron recuperados a la fuerza, y eso también ocasionó varias crisis que han ocurrido en Estados Unidos, y también otras crisis que también se están viendo en Europa. Recordemos que el sector financiero ha tenido varios movimientos muy, muy interesantes en ese tema, y por eso siempre les recomiendo que estén a la vista de lo que está ocurriendo, no solamente en el mundo cripto, sino en el mundo de las inversiones, porque esto les permite
diversificar sus entradas y estar un poquito mejor parado frente a posibles crisis o los movimientos económicos que van a ocurrir en estos tan ajetreados tiempos donde estamos viendo el cambio del gran hermano o el cambio de la superpotencia que está al control de todo. Al momento de esta grabación, el Bitcoin se está cotizando alrededor de los $70,000 y estamos a pocos días de la reducción de la recompensa de los mineros, que también es un suceso muy interesante que se presenta en la red de Bitcoin cada 4 años, lo cual hace obsoleto a varios de los equipos de minería de este momento. Muchas gracias. Sí, el famoso y temido halving. Bueno, lo que tiene que ver también con la economía pasó por unos dichos que dio la comunista de turno, la Vallejo, respecto de que hay delitos de cuello y corbata. Pero yo en la pauta puse delitos de cuello y corbata y sin corbata también. ¿Qué pasó con los casos convenios? ¿Qué ha sucedido con todo ese problema, bueno, de los convenios y qué ha ocurrido realmente hasta el día de hoy? Y ahí te quiero consultar a ti, Jorge, respecto de el caso convenios. Tiene que ver más que nada con voladores de luces que están metiendo ahora, con hechos tan trascendentales que han ocurrido, con que están haciendo estas auditorías para poder dar con quien resulte responsable y todo, para encubrir lo que sigue saliendo de esos casos. A ver, primero hay que reconocer que la prensa soltó esta weá. O sea, esto, ¿cuándo pasó? ¿De qué me estás hablando? O sea, ya no es tema y no se menciona, por lo menos yo no veo que en los medios de comunicación tradicionales se toque el tema ya. Y la verdad es que, contrario a eso, creo que uno podría pensar que todas las demás cosas, miren, incluso las mierdas de los degenerados haciendo estupideces, weón, son parte del verdadero volador de luces para ocultar esto, que sí es lo importante, que tiene que ver con la plata, porque no olvidemos que a estos weones no les duele la ética, no les duele lo que hacen, duermen bien cuando dejan la cagada, pero el bolsillo sí les duele. El único órgano del cuerpo que les duele es el bolsillo. Entonces yo creo que ese sí es un tema importante para ellos y creo que van a hacer lo posible por evitar comentar cualquier cosa, y eso se va a ver reflejado claramente en que están haciendo como que no ocurrió. Entonces, respecto a qué es lo que ha pasado, la verdad es que no tengo carajo idea qué ha pasado, porque como te digo, la cobertura se cortó respecto al tema, y creo que a menos que uno se informe mediante medios alternativos, que es cosa que no he podido hacer mucho últimamente, no hay forma de saber qué carajo está pasando. Efectivamente, un pequeño apagón, un blackout. Y coincidentemente, que te voy a preguntar a ti, Clau, te quiero poner un antecedente que está cerca de donde estás tú, tal vez. La Brigada de Delito Económico de la PDI, allá en Valparaíso, está indagando traspasos de dinero que se hicieron al menos a 7 fundaciones, en el caso convenios que le pusieron. Y obviamente acuérdense que los políticos empezaron a vincular las fundaciones con los privados, ¿eh? Y estos están todos en la región de Valparaíso. ¿Y sabéis lo que hacían estos parásitos? Los buenos, ¿qué es lo que hacían? Contrataban a fundaciones que no tenían experiencia ni capacidades, ni tampoco eran idóneas para realizar las funciones. Desde Santiago solicitaban contratar a una determinada fundación y le designaban un monto para hacer ese traspaso de dinero, y en Valparaíso se afinaban y se cuadraban los montos. Lo más relevante es que posterior a eso, los funcionarios del Serviu se desvinculaban del servicio y se iban a trabajar en las fundaciones para obtener las lucas, weón. Es decir, percibían el dinero siendo miembros de la fundación. Eso es lo que está investigando ahora la Brigada de Delito Económico, pero depende del Ministerio Público si se formalizan cargos a estos parásitos de mierda o no. ¿Qué pensáis tú, Clau, de este caso? La misma mierda de siempre nomás, po. Porque antes el servicio de impuesto interno no hacía la denuncia, por lo tanto, ¿qué hacía la justicia? No perseveraba, ¿cachai? Entonces ahora el Ministerio Público, ¿tú crees que va a hacer algo? Se van a dar vuelta, y si les perjudica a ellos, no van a hacer ninguna hueá. Pues puta, si usar la inteligencia para otras cosas, pero ¿cachai? Que para robar, puta, que son astutos. Son putas,
para gestionar un país como la mierda, pero para robar, ¿cachai? Cómo buscan sus subterfugios para andar robando de alguna forma. Parásitos de mierda, eso es lo que me da rabia. Me dan rabia esta tracala de hueones. Qué terrible, yo no sé si se va a llegar a algo. Y nadie sabe dónde está la plata, no han devuelto la plata, yo creo que esa cuestión ya está gastada. Se los pagaron a todos los hueones que dejaron la cagada en las calles, estoy segura que hicieron eso. Pagaron favores y empezaron a dar plata. Toma, para que te quedes callado, para que no digáis nada. Yo creo que toda esa plata se fue en eso. No tengo ninguna duda. De verdad. Qué rabia. Claro que sí. Y claro que da rabia porque la danza de millones, weón, es monumental. Sin embargo, uno, weón, muchas veces no llega a 1 millón al mes y tenés que sacarte las rechuchas. Y ese es el problema, que a nosotros nos quitan plata, nos roban plata para poder dársela a estos weones. Y efectivamente, este caso, weón, tiene que ver con el mal desempeño económico de esta mierda administración, porque desde el famoso estallido social, que le dicen que no es estallido social, me voy a quedar con un término que usó alguna vez el profesor Klaus Schmidt-Hebel, que es de la Universidad del Desarrollo, y él dijo que son ATC, que son actos terroristas coordinados. Y yo los voy a mencionar así desde ahora porque me hace sentido eso, ATC. Y con esos ATC lograron llegar a la cabeza de la administración que tenemos actualmente. Ya dejamos de tener gobierno y ahora hay una administración. Recuerden que el pescado, weón, habita el cargo. No sé cómo habita, weón. No sabe habitar una casa. No sé qué mierda habita en realidad. Y ahí tenemos que recordar que dentro de todo este desempeño, y ya voy contigo, Ricardo, para hacerte las consultas respecto a esto mismo, pero el desempeño, para ponerte algunos datos ahí encima de la mesa, bueno, vamos, pero como lo hemos dicho muchas veces en este programa, de hocico al precipicio. El empobrecimiento viene y está. El mundo creció un 3,3 anual. Este gobierno, lo único que logró una contracción del IMASEC del 1,4 anual, perdón que diga tanta cifra, pero es así, entre diciembre del 2021 y diciembre del 2023. Mientras que, bueno, siguen contratando a miles de empleados públicos desde marzo de 2022. Y el empleo formal, el empleo privado, disminuye. Y el desempleo, obviamente, aumenta. Recordemos que se empinó en sobre un 0,7 más. La inversión privada, bueno, se hizo pico, se hizo mierda. Cerca de 80.000 millones de dólares han salido de nuestro país. 80.000 millones de dólares que ya no van a ser invertidos. Me sumo a tu rabia, Glau, porque en realidad es como que nadie entendiera esta weá, no sé. Es como estar gritando, como ponerte con un megáfono a gritar, weón, en la Plaza Italia. La inversión pública, weón, no se ejecuta. La productividad, weón, continúa cayendo. Cae el rendimiento escolar. En la educación pública, una mierda. Las listas de espera en la salud pública, ¿sabía cuánto llegan ahora? 2,4 millones de personas. ¿Cuántas mueren al año? 37.000 personas muriendo al año en una lista de espera. Lista de espera, weón. Y para no seguir despotricando más, Ricardo, ¿qué pensáis tú de estos delitos de cuello y corbata que dice el topo del Partido Comunista en la administración? O la presidenta, en realidad. No tiene mucha diferencia. Bueno, estos delitos lo único que tienen en común es que todos tienen cuello. Unos tienen corbata y otros no tienen corbata. Lamentablemente, las mismas leyes escritas por nuestros flamantes políticos, pues ha servido pues para que esto sea un coladero donde nadie se hace cargo, donde todo el mundo hace lo que quiere y donde no hay consecuencias de absolutamente nada. Esta misma situación se ve cuando la policía, carabineros, detiene a algún delincuente y por cualquier subterfugio este delincuente logra salir a la calle. Entonces es simplemente este olvido, este abandono que tiene el sistema legal lo que ha permitido que Chile se degrade a lo que se ha convertido hoy en día, y es muy triste. Claro que sí, pues, bueno, claro que sí, da rabia porque uno empieza, bueno, a ver, yo por ejemplo, bueno, me dedico a veces a recitar cifras porque es las que uno ve siempre. Yo leo el diario financiero a veces, bueno, pero es una debacle, una puta debacle. ¿Cuántas personas, bueno, calificadas han ido desde finales, bueno, en 2019 cuando empezaron estos ATC? Más de 100.000 profesionales, técnicos de alta calificación, estoy hablando, personas especializadas en su ramo, en su área, más de 100.000.
Y oso, esta fue la misma gente que se fue, o la primera oleada de la diáspora venezolana. Estamos hablando de las personas más calificadas y las personas que en el momento que el sistema empieza a degradarse son las primeras que puedan agarrar un avión y salir volando. Efectivamente, pues, weón. Y acá, por ejemplo, nosotros en contraste, ¿qué hacemos con esta manga de imbéciles, weón, en la cabeza? Weón, recibimos a más de 1 millón de personas sin ninguna calificación ni educación. Y ahí es donde se meten, weón, los terroristas y las bandas narcotraficantes. Y ahí quiero hacer el link con el último tema, ya que nos pilla un poco el tiempo. Contigo, Jorge, respecto de, weón, la tasa de homicidios, por ejemplo, aumentó de 3,5 a 5, weón, por 100.000 habitantes. La percepción de seguridad ha crecido de 82 a 91% en la población. Según esas son las sensaciones que dice la TOAPO. ¿Ah? ¿Tú qué piensas? ¿Se va a poder instalar, por ejemplo, estos inhibidores de señal que ya las bandas del crimen organizado están amenazando a los gendarmes y a sus familias? Mira, hay un problema con el tema de los inhibidores de señal, y es un problema técnico y es bien obvio. O sea, no hay que cachar mucho de esto para darse cuenta. Y es que cuando tú, primero que nada, tú no tienes cómo contener de forma radical el área. Por ejemplo, si yo pongo un inhibidor de señal en los muros de una prisión, como por alguna decisión estúpida a la gente, a estos weones se les ocurrió construir las cárceles en medio de las ciudades, weón. Las cárceles deberían estar, weón, alejadas de la ciudad y de los lugares más poblados. Ahí tendría sentido quizá, porque no afectarías al resto. Pero el problema es que tú instalas un inhibidor de señal en una cárcel y afecta a las viviendas de la gente que vive en los alrededores. Y no solo eso, sino que se genera un problema interno de comunicación dentro de la cárcel al nivel de gendarmería. Porque y aquí el tema se va un poco a la mierda, porque claro, tú podís inhibir la señal. Supongamos que te da lo mismo lo que la gente de los alrededores, ya, no importa, pico con esos guanes. Pero el tema es que les corta la forma de comunicación que tiene la propia gendarmería dentro del recinto. Y eso es sumamente peligroso, ¿cachai? Porque claro, tú con tal de cortar esa señal, no podís sacrificar la comunicación de gendarmería y de las personas que libremente tienen derecho a comunicarse a los alrededores, ¿cachai? Sin mencionar los efectos a la salud que puedan tener los disruptores de señal, que ya se sabe ya que esa weá igual afecta, ¿cachai? O sea, tenemos la cagada con el 5G, el 4G, weón, esa weá afecta a niveles que no nos imaginamos, pero más encima se suma ese problema técnico de la comunicación, que si tú dejas sin comunicación a los delincuentes, dejas sin comunicación a gendarmería y a las personas que no tienen nada que ver. Entonces, ¿qué se puede hacer? Puta, es que aquí lo que se debería hacer es mejorar el control, weón, de qué entra y qué sale, weón, a las prisiones. Y eso pasa por fortalecer a gendarmería, darle más atribuciones, porque el tema de los inhibidores de señal podría funcionar, pero en otro contexto. O sea, en un contexto de una prisión moderna, weón, terminan usando sus propios teléfonos, o si tienen algún medio de comunicación inalámbrico, son de muy mala calidad y terminan usando sus propios teléfonos. En cambio, si estuviera la cárcel fuera de las ciudades, alejada de la población, con estas medidas que te digo de tener otros sistemas de comunicación alternativos, que insisto, no es lo ideal, podría ser. Pero bueno, yo creo que dada la distribución, la ubicación de las cárceles, no es viable de ninguna manera impulsar este tipo de iniciativas. Bueno, efectivamente, pues, de hecho estaban amenazando los reos, weón, de que iban a hacer huelga o motines, o iban a tomar de rehenes a los abogados defensores, pues, weón. Y yo en ese momento pensaba, mientras escuchaba en el auto, yo decía, pero, bueno... Perdón que te interrumpa, pero que bueno que hagan huelga, pues si no ahorramos recursos del Estado que pagamos todos los chilenos para alimentar a estos culiados. Es que por eso te digo, yo estaba sentado en el auto escuchando y yo dije, se me viene una frase, que se jodan, pues, weón. ¿O acaso los que están en la administración no promulgaban esa frase, weona? Que se jodan, pues, weón. Si lo van a hacer, si van a estar tomando de rehén a los abogados defensores, que no vayan. No hacemos problemas por puras weas. Tú, Clau, ¿qué pensáis respecto a esta instalación y todo lo que te decía y las cifras que puse, weón, sobre la mesa respecto de cuánto ha subido, weón, la tasa de homicidios? 3,55 por cada 100.000 habitantes. A mí me parece maravilloso que hagan eso, que les cancelen la señal. Yo creo que tendrían que haberlo hecho hace mucho tiempo. Antiguamente no había teléfono celular. Tienen que buscar alguna forma de que los gendarmes se comuniquen con radio. Lo bueno es que se comuniquen solamente con el teléfono antiguo.
como los había antes, onda telefónica, así, que vuelvan esos teléfonos y que puedan hacer un llamado al día, quizás menos, depende de la condena que tengan. Yo creo que es súper bien. No tienen derecho a comunicarse. Cagaron. Son delincuentes, así que no tienen derecho a comunicarse con nadie. Si quieren comunicarse con familiares, hablen por el teléfono normal. Y listo. Así debiese ser siempre. Nunca debieron haberle abierto esa posibilidad. Porque obviamente la utilizan para mal. Como siempre. Igual van a buscar, no sé, tratar de engañar, quizás le van a pagar a alguien para poder hablar de alguna forma, pero lo van a estar controlando. Así que yo lo celebro, ojalá que por fin lo hagan, porque hace tanto tiempo que se está hablando de eso, así que espero que lo hagan pronto. Sí, de hecho hay de esos aparatos, los inhibidores de señal o jamming, también se llaman, hay algunos que son selectivos, para lo que son los bloqueos de señales celulares. Sí, los que bloquean los camiones que van con GPS. Ellos mismos tienen eso, lo ocupan, ¿cachai? Porque no se puede ocupar con ellos. Sí, efectivamente. Y ahí tú, Ricardo, ¿qué piensas respecto de esta instalación y cómo se amedrenta al cuerpo de gendarme? Para variar, los grupos, el eslabón se corta por lo más débil. Sí, ciertamente. Y hay otra cosa bien interesante que se ha advertido varias veces a las autoridades chilenas, que el crimen organizado busca tomarse las cárceles. Es lo primero que ellos intentan controlar para poder tener una zona, digamos, fortificada desde la cual ellos poder ejercer el delito, los delitos que ellos van a coordinar desde las cárceles. Y esto es muy importante. El gobierno debe mantener las cárceles o debe crear cárceles tal cual como se había dicho, en el desierto, en una isla. O sea, porque tanto buenismo lo que ha hecho es que el crimen organizado ha venido creciendo y no se le ha puesto las trabas necesarias como para que el gobierno sea capaz de ofrecernos la seguridad que nos debe, porque ellos son los responsables de mantener la seguridad de los ciudadanos. Sí, pero los tenemos metidos en una parada ideológica, como habíamos hablado, y yo no me voy a cansar de decirlo, porque tenemos que recordar que esta administración actual tiene un core bastante importante, que es lo que quieren hacer, y no debemos perderlo de vista, porque considero que estos años que se vienen, que son 2, que son una eternidad, para que salgan de la administración que nos tienen sumidos. Que a todo esto les recuerdo que para este día miércoles que sale emitido este podcast para ustedes, faltan 714 días, 714 putos días para que termine esta condena que tenemos con el merluzo. Tienen que recordar que tienen 3 puntos que son como ejes fundamentales o refundacionales que tienen ellos: reforma constitucional, que ya no les salió hasta ahora. El segundo intento estuvo muy cerca, son muy hábiles en la dialéctica, pero la gente se logró dar cuenta que era lo mismo. Reforma previsional, porque de ahí necesitan caja chica, y reforma tributaria, porque necesitan circulante para poder hacer toda la andanada de imbecilidades que querían proponer en la reforma constitucional. Ojo con esos 3 puntos, porque van a seguir insistiéndolo, porque hasta a eso van. Tenemos una administración, que no es capaz de controlar, o de tener gestión gubernamental respecto, por ejemplo, a los incendios forestales. ¿O acaso se le olvida a este gobierno turquesa que la mayor causa, de destrucción en lo que es la biodiversidad y esta del carbono, el CO2, son los mismos incendios forestales? ¿Y cuántos hubieron acá? Acuérdense que en los incendios forestales anteriores había un viejo imbécil, que decía que los conejos seguían quemando y llevaban el fuego a otras zonas, como antorchas móviles. No sé si se ríen de nosotros, sinceramente. Deben de cagarse de risa. En los asados que hace el merluzo deben de cagarse de risa. Ahora, actualmente, en los últimos incendios, los que hubieron ahí en Viña del Mar y en Valparaíso, lamentablemente, este merluzo dijo, o se le escapó, esto es homicidio, en un discurso de mierda que dio. Ahí está reconociendo la intencionalidad. Algo se sabe, pero son incapaces de controlarlo. Y yo creo que ahí vamos a tener problemas junto con lo que es el crecimiento económico y la seguridad.
Y eso se suma a cosas que son como fundamentales para que las personas puedan vivir en estos tiempos, que tiene que ver con educación, con salud. Es decir, educación, salud, seguridad. Para mí, por ejemplo, basta la seguridad. Pero tenemos el Estado tan incrustado que lamentablemente está haciendo mierda todo, es como un antividas. Toca y lo vuelve mierda, lo vuelve caca, weón. No oro, caca. Y ahí, perdón que me explaye tanto, pero ver cifras de repente como que te enajena, weón, porque verla y es como que no se entendiera, weón. No sé cómo mierda vamos a reconstruir nuestro país. No lo sé. Porque hay personas que todavía están, weón, pendientes, weón, de que les llegue alguna ayuda de ese incendio de mierda que hubo. Y sin embargo estos weones están preocupados de bajarle el valor, weón, a los terrenos para poder expropiarlo y darle una mierda. Siguen riéndose de la gente. Siguen riéndose todos nosotros. Y esos weón, no sé hasta cuándo van a decir basta. Manosean a los niños, se matan los profesores porque no los defienden, que se supone que son de su misma tendencia incluso. Nosotros, que somos libertarios, estamos hablando de una profesora que es feminista. ¿Dónde están las tesis, weón, bailando por esa profesora? Ah, están gritando con unos carteles allá. ¿De qué sirve? Para la foto. Para subirlo a Instagram. Cínicos de mierda, weón, todo. Ojo que el tema de los incendios... Y ahí quiero hacer, acercándonos, ¿sí? El tema de los incendios, hay mucha gente que está reclamando porque les pasaron estas casas que tienen como 23, 24 metros cuadrados. Instalaron las casas pero no tienen conexión eléctrica y no tienen conexión a... O sea, la gente como que cambió la carpa por una casa, que me imagino que es más abrigadita, pero se están conectando con unos alargadores. ¿Cachai lo peligroso que es eso? ¿Cachai la ineptitud? Y ellos hablaron de 5 años para reconstruir. 5 años. Y ojo... que a mí no me quita nadie en la cabeza que el tema... ¿Tú cachaste que los incendios igual genera una dinámica en la economía? Porque estaba tan alicaída estos negocios de venta de materiales, estaba súper alicaído. De hecho, tratan de hacer como oferta toda la semana. No sé si cacharon antes de los incendios. Entonces, pasan los incendios, ¿qué pasa? Se empezó a mover el tema de los movimientos de tierra, camiones, empezaron las ventas de materiales de construcción. ¿Cachai? Que se genera un dinamismo de la economía, un falso dinamismo. Y se le inyectó plata al gobierno porque de fuera le empezaron a mandar plata. Eso igual genera un movimiento. ¿Tú cachai? Flujo de caja. Exactamente. ¿Será intencional? ¿Cachai? ¿Qué uno puede pensar de la intencionalidad de los incendios respecto a desde el punto de vista del gobierno? Yo, Klaus, es que lo encuentro capaces de todo. Yo igual. Porque cuando tú me mencionas eso y las personas que viven por el sector de allá, llámese de la quinta región, llámese el ala Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, para que me entiendan, esa franja más o menos, cuando tú querías ir, por ejemplo, cuando tú te querías mover en los incendios, tú querías ir por el lado de Concón, para que se hagan una idea, hacia el norte, es decir, desde ahí, desde el mismo Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, tú tenías que tomar una ruta porque estaba cortada la costera, obviamente, por la parte del olivar y todo eso que quedó la escuela, tenían cerrada. Y tú tenías que tomar la ruta 60 para rodear por el lado de la cordillera, para que me entiendan un poco los que no cachan, por el lado contrario a la costa. Hay una ruta que es la ruta 60, que es como un poco más larga y que te lleva, que es la autopista Los Andes, que se llama. Y te lleva a una intersección con otra que es la 64 y se te permitía tomar hacia la costa nuevamente para poder alcanzar lo que era la zona de Concón, Ramadita y todo ese lado. ¿Y por qué lo digo? Porque en un sector que lamento no haber tomado foto, había muchos árboles con sus bases quemadas, perfectamente redondas, abajo del árbol. Muchas, al costado de la carretera. Yo conté unos 10 o 15 árboles, iba manejando lamentablemente, pero se notaban. Árboles bien bajos que son de esa zona, más o menos bien específico, que por esa ruta hay como una escultura de como unos origamis de papel lustre a un lado de la carretera. Y los árboles tenían estos focos de incendio que ya estaban extinguidos y que no se ramificaron a los demás, no tomaron más, porque no había suficiente pasto seco. Y eso me llamó mucho la atención, porque los árboles se quemaron en sí, y nada más. Es decir, no había brasas en el piso, no había una correlación lógica de las llamas tomadas por el viento y llevadas por el mismo piso hacia el otro árbol, por ejemplo, no. Cada uno de los árboles estaba así. Y eso me hace pensar lo que dices tú, porque efectivamente las cifras, esta gente, estos no son gente, estos seres vivos,
las manipulan y les importa una raja, weón, quienes sufren. Ese tema, y como dice Ricardo a la interna acá, efectivamente, pues, weón. Efectivamente, po. La ventana rota, pues, weón. Bueno, en fin, Adam Smith no nos pena, weón, hasta el día de hoy, ¿eh? Riqueza de las naciones. Y como les había dicho, se termina el tiempo, lamentablemente nos acercamos a la hora, y ahí quiero darle el pase para dar sus últimas palabras, y sigo en el mismo orden que hemos estado ahora haciendo la ronda. Y comienzo por ti, Jorge, tus palabras finales, por favor. Bueno, yo mis palabras finales se las voy a dedicar a lo que he dedicado mis palabras finales el último tiempo, y voy a seguir haciendo. Y les voy a dar unos datos. En el 2017 desaparecieron 260 niños. En el 2018 la cifra salta a la mierda, con 1.465 niños, que es más o menos 4 niños al día que desaparecieron. Y gracias a un info que me facilitó el oso y que estaba buscando, les puedo decir que durante el 2023, de todas las desapariciones de personas, el 40% corresponde a niños. El 40%. Y este 2023 se cerró con 350 menores de edad desaparecidos. Pero, como lo he dicho muchas veces, esto no es tema, porque los niños no votan. Y la gente de bien, o que cree que es de bien, gasta su tiempo que podría aprovechar en informarse, en culturizarse, en ver qué está haciendo la maraca de turno, weón, de la farándula, weón, y con qué mierda anda hoy día, y les vale callampa. Porque esa es nuestra sociedad hoy en día. Y es por eso que creo que mi forma de pensar es correcta. Porque al final lo único que importa eres tú, es tu familia, tus amigos, y para contar. Porque el resto de nuestra sociedad está podrido. Y no vale la pena el esfuerzo. Buenas noches. Ahí es donde entra lo que es la responsabilidad individual y se conecta directamente con la infantilización que habíamos hablado de la sociedad, Jorge, que se ha visto en muchos artículos, bueno, y se ha visto latamente porque se han dado cuenta ahora, parece que muchos abrieron los ojos ahora. Y efectivamente lo que dices tú, dentro de 10.520 personas, bueno, los 4.302 corresponden a niños. Más del 40%, bueno, del registro, casi la mitad de personas. Y ahí están, tal como dijo Jorge, 350 niños no han sido encontrados, calidad desaparecido. Hay familia ahí alrededor, por si acaso. Hay personas vinculadas. Viste salir a tu hijo y lo viste en algún momento del día y ahora no está. ¿Te imaginas ese vacío? Clau, tus palabras finales, por favor. Bueno, yo como mamá me voy a la mierda. De verdad, me pasará algo así. Qué terrible. Y gracias, Jorge, por hablarlo siempre, porque esto yo creo que no se puede dejar de hablar. Yo voy a comentar realmente. Partido Comunista, para variar, pues Daniel Núñez lo que dijo, que tenía que decirle a la calle que metiera presión para que ellos pudieran sacar sus nefastas propuestas, reformas, para obviamente dejar más mal parado a Chile. Ojalá que les den ahí y le peguen varios días para que la gente no se olvide cómo son los comunistas, porque algunos dicen que los únicos comunistas buenos están en Chile. Así que, no sé, maravilloso que los únicos comunistas buenos estén acá en Chile, pues estupidez más grande. Pero eso, no olvidar que estos hueones nunca van a dejar de meterle mano a esa alternativa, pues, de la violencia en las calles. Eso, chicos, y hasta la próxima semana. Gracias, Clau, por acompañarnos. Y efectivamente, tenemos ideólogos que no les interesan los niños. No les interesa la tercera edad tampoco cuando hablan de pensiones. No, ellos quieren las lucas. Eso les interesa. Recordemos, nunca olvidemos al imbécil de Sebastián de Polo, que ahora es embajador de Chile en Brasil, que dijo que había que meterle inestabilidad al país. Esa es la frase célebre, al igual que bajar los patines, weón, de Izaguirre. Este imbécil de Polo dijo eso. Y ahora está disfrutando allá, unas caipiriñas, porque debe estar igual que el otro indecente que pusieron en España, ¿no?
diciéndole a la polola que le haga una pedicure en las patas, weón. Ricardo, tus palabras finales, por favor. Bueno, como siempre les digo, cuiden sus finanzas, adquieran una nueva habilidad, no se sobreendeuden, por favor, cuiden cada chauchita que llega a sus bolsillos y por sobre todas las cosas, no deje de mentarle la madre al comunista favorito de turno. Y eso, sean felices, pórtense bien y nos vemos en un próximo programa. Gracias, Ricardo, también por tu participación, y yo para cerrar no puedo más que decir que efectivamente me estoy como metiéndome al bolsillo, no olvidando ni rompiendo ni desechando, sino que metiéndome al bolsillo las credenciales democráticas para decir, bueno, de que no puede haber más comunismo. El comunismo es nefasto. Le duela a quien le duela. Ponen la ideología por delante. Y de hecho no solo el comunismo, cualquier otro extremo que se junte con ello, todos los extremos se juntan en un punto. En definitiva, como por ejemplo se han dado cuenta, ya sea de derecha o de izquierda, el estatismo, ¿ya? Exactamente lo mismo. Todos esos regímenes totalitarios, weón, se van a la mierda, porque van contra la naturaleza del ser humano. La naturaleza del ser humano es simple: libertad para emprender, libertad para partir, para llevar su proyecto a cabo. Las alienaciones actuales de la sociedad y todo lo demás, no nos vamos a poner tan catedráticos por la wea, pero todas esas alienaciones que meten entre medio para decir, no, es que qué proyecto van a llevar si hay una persona pobre, wea. Claro, porque se sirven de ese justificativo, de ese fundamento que no tiene ninguna sinapsis, wea, entre él. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos están cercenando todas nuestras libertades, y están cercenándonos nuestras libertades a cambio de seguridad. Ojo con lo que van a votar. Este año vienen elecciones, nos van a hacer la elección en 2 días, acuérdense, se va a hacer y van a haber problemas, pero no va a pasar nada. Han manoseado niños, se han matado profesores, le hablan cualquier estupidez a los niños. En este país no pasa nada. Muchas gracias por estar ahí. Que viva la libertad. And